Buenos días. Yo presentaré este trabajo que lleva por título Relevancia de la resonancia magnética en la evaluación preoperatoria del cáncer de mama y su impacto en la estrategia quirúrgica que hemos realizado en la unidad de mama del Hospital Clínico. En primer lugar, a modo de introducción, todos sabemos que el cáncer de mama se trata de la neoplasia maligna más frecuente en mujeres a nivel mundial. En este sentido, la cirugía se convierte en la pieza angular del tratamiento y, en concreto, en el cáncer de mama en estadios precoces, la cirugía conservadora supone el estándar quirúrgico. Ahora bien, para que esto pueda realizarse debe tenerse en cuenta una evaluación preoperatoria muy precisa tanto de la extensión tumoral como del tamaño tumoral. En este sentido, contamos con técnicas habituales como son la ecografía o la mamografía, que en muchos casos pueden ser insuficientes para detectar de forma precisa la extensión, el tamaño o la multifocalidad, sobre todo en determinados subtipos histológicos o en el caso de las mamas densas. En este sentido, la resonancia magnética se plantea como la modalidad más sensible que es capaz de detectar tanto enfermedad multifocal como enfermedad multicéntrica en la misma mama, así como la capacidad que ésta tiene para detectar lesiones en la mama contralateral que a través de otras técnicas podrían haber pasado de forma inadvertida. Todo ello, en consecuencia, plantearía cambios en la estrategia quirúrgica. A raíz de diferentes estudios recientes, se conocen o se plantean algunos factores, tanto biológicos como radiológicos, que podrían influir en el rendimiento diagnóstico de esta prueba terapéutica. En este sentido, esto nos lleva a preguntarnos si realmente hace falta una resonancia magnética para todas las mujeres o si, por contra, esto podría realizarse de forma selectiva. En este sentido, hemos diseñado un estudio observacional, analítico, unicéntrico y retrospectivo con un periodo de estudio de 2 años y cuyos objetivos son, por una parte, estudiar diferentes factores biológicos y radiológicos que influyen en la resonancia magnética, como para que ésta sea capaz de establecer cambios en la estrategia quirúrgica, así como además estudiar cómo estos factores pueden influir en la capacidad que esta prueba tiene para detectar enfermedad adicional. En cuanto a objetivos secundarios, queríamos hacer un estudio de correlación y concordancia para comparar los tamaños tumorales medidos tanto por técnica habitual como por resonancia magnética comparados con la pieza quirúrgica. Y por otra parte, estudiar si la resonancia magnética tenía algún papel en la neoadyuvancia. A partir de todos estos objetivos, planteamos en consecuencia la siguiente hipótesis. La resonancia magnética preoperatoria puede mejorar la estratificación local y, en consecuencia, influir en la planificación quirúrgica en el cáncer de mama en estadios precoces. Con todo esto en mente, hemos incluido a mujeres mayores de 18 años con un diagnóstico de cáncer de mama y a las cuales tengan un diagnóstico preoperatorio a partir de técnica habitual, ecografía y mamografía, y posterior resonancia magnética, y que además exista una indicación quirúrgica. Se excluyen aquellos casos metastásicos o aquellos casos en los que existe una contraindicación para resonancia magnética. Aquí están todas las variables que vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Entonces, a partir de esto, los resultados son los siguientes. En primer lugar, tras aplicar estos criterios de inclusión-exclusión, aquí tenemos el flowchart, donde nos quedamos con 72 pacientes. Y un poco para caracterizar en primer lugar la muestra, de estos 72 pacientes, la edad media fue de 59 años, el subtipo histológico mayoritario fue el carcinoma ductal infiltrante y los subtipos moleculares, en un 70%, fueron luminales. Entonces, la primera pregunta fue, ¿cómo de variable o cuál es la concordancia o correlación entre los tamaños tumorales medios medidos por técnica habitual frente a la anatomía patológica y medidos por resonancia magnética frente a la pieza quirúrgica? Entonces, lo que vimos es que en ambos casos, aquí tenemos un diagrama de dispersión donde la línea discontinua es la línea de identidad, que es la concordancia perfecta, y lo que se vio es que en ambos casos había una buena correlación y una buena concordancia, pero que fue algo superior para el caso de la resonancia magnética. Ahora bien, queríamos ver cuán variables podían ser estas pruebas respecto al tamaño real. Entonces realizamos un análisis de Bland-Allman y lo que vimos es que el sesgo medio en el caso de la resonancia magnética es menor, con un rango también menor, por tanto una prueba que es más perfecta, más excelente para determinar de forma precisa el tamaño tumoral, frente al caso de las técnicas habituales, donde el rango fue mucho mayor y por tanto es una prueba menos precisa y en consecuencia con mayor error. Continuando con el estudio, la siguiente pregunta fue ¿cómo la resonancia magnética puede influir en el cambio en el plan terapéutico y en concreto en el cambio en el plan quirúrgico? Y detectamos que en 22 pacientes, lo que hace un 30% de nuestras mujeres, había un cambio en la estrategia quirúrgica, bien fuese hacia una escalada o hacia una desescalada quirúrgica.
Entonces, la siguiente pregunta fue, vale, ¿y cómo los factores biológicos y radiológicos influyen en la resonancia magnética como para que ésta sea capaz de detectar cambios en la planificación quirúrgica? Y lo que se vio es que de forma significativa la densidad mamaria se asociaba a un cambio en la estrategia quirúrgica. Mamas densas, más frecuentemente, la resonancia magnética es capaz de influir en que haya un cambio en la estrategia quirúrgica. En segundo lugar, el subtipo histológico también fue significativo. En concreto, el 58% de nuestras mujeres con un carcinoma lobular infiltrante, gracias a la resonancia magnética, hubo un cambio en la estrategia quirúrgica. Y en tercer lugar, el subtipo molecular. Subtipos con un peor pronóstico, como son los luminales B o los ER2 positivos, también se asociaron de forma significativa. Por contra, no hubieron diferencias ni para el Ki67 ni para la infiltración linfocitaria. Continuando con nuestra tabla, también vimos que en 14 pacientes hubo un cambio hacia una estrategia neoadyuvante y en 5 pacientes una necesidad de cirugía contralateral. Y además, en 20 pacientes, un 29%, se detectó enfermedad adicional. Y volvimos a hacernos la misma pregunta. ¿Cómo los factores biológicos y radiológicos influyen en la resonancia magnética? Pero en este caso, como para que ésta sea capaz de detectar enfermedad adicional. Se vio también de forma significativa que la densidad mamaria influía en la capacidad para detectar enfermedad adicional, en concreto para mamas densas. En este caso también fue significativo para el subtipo molecular, igual que antes, y además vimos que el índice de proliferación tumoral Ki67, cuando este es elevado, en un 54% de las pacientes se detectaba enfermedad adicional frente a cuando este Ki67 era bajo. Y por contra no hubieron diferencias significativas ni para el subtipo histológico ni para la infiltración linfocitaria. Pues bien, a partir de todo esto, las conclusiones son las siguientes y para ello partimos de los objetivos que habíamos planteado inicialmente. En primer lugar, podemos decir que la resonancia magnética realizada de forma preoperatoria influye en que hayan cambios en la planificación quirúrgica, en concreto en un subtipo específico de mujeres, que sería para mujeres con mamas densas, carcinoma lobular infiltrante y subtipos moleculares de tipo luminal B y ER2 positivo. Claro, este cambio quirúrgico bien puede ser hacia una escalada o hacia una desescalada quirúrgica. Y todo esto lo que nos viene a decir es que la planificación quirúrgica no debe realizarse de forma universal y, por contra, sí de forma selectiva. Respondiendo al segundo objetivo, podemos decir que la resonancia magnética también es capaz de detectar focos malignos adicionales que las técnicas habituales no son capaces de detectar. Y en concreto para mamas densas, cuando existe un Ki67 elevado o en luminales B y ER2 positivo. En tercer lugar, vimos que la resonancia magnética tenía una correlación y una concordancia que era superior con respecto a las técnicas convencionales, con menor sesgo, con menor variabilidad. Y esto es importante porque al determinar mejor el tamaño tumoral implica en consecuencia menor número de márgenes afectos y en consecuencia menor número de reintervenciones quirúrgicas. Y en último lugar, también vimos que en un subgrupo de mujeres específicas había un cambio hacia un tratamiento neoadyuvante, sobre todo por la detección de enfermedad adicional. Sin embargo, esto es un subgrupo pequeño de pacientes que precisaría de estudios prospectivos al respecto. Y esto sería todo. Muchas gracias.